Nuevo bloque de Like a las 10. Recordá seguirnos a través de nuestras redes sociales, @like a las 10. A las 12, minutos después de las 12, hacemos el sorteo para la obra de teatro. Va a estar buenísima, así que no te lo pierdas. Tenés tiempo de participar, por lo menos media hora más. Tenés ese tiempito para poder participar de ese sorteo. Totalmente. Bueno, esta semana hablamos de RCP, aprendimos a realizar RCP y ahora vamos a seguir hablando sobre esto, sobre cómo accionar y cómo, bueno, reaccionar ante estas situaciones tan extremas, ¿no? Y estamos acá ya presentes con Paula Odino. Paula, bienvenida al programa. Ella Gracias. es guardavidas, lo anunciábamos también al inicio del programa. Bueno, Paula, el 25 de julio es el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos. Entonces decidimos, bueno, invitarte al programa para que nos cuentes cómo es tu actividad, tu día a día aquí en la provincia de Mendoza. Perfecto. Bueno, nuestra actividad básicamente se basa en todo lo que es la prevención, en tratar de evitar siempre los ahogamientos, no solamente en actuar cuando sucede esa situación, sino también la parte anterior, que es la más importante, antes de que suceda la situación de ahogamientos, siempre. Entonces, bueno, uno tiene que estar preparado para todo lo que pueda llegar a pasar, saber normas, lugares, peligros que pueden tener todos los lugares donde uno puede llegar a trabajar o donde puede llegar a desenvolverse, y también no solamente donde puede llegar uno a trabajar, sino en las partes donde uno puede llegar a intervenir, claro, que quizás uno no está como guardavidas o no está ejerciendo la profesión, pero también saber que tienes que estar formado para, bueno, actuar en todas estas situaciones previas y durante que pasan las cosas, mientras pasan las cosas. Así que bueno. El riesgo está siempre presente porque cada lugar es distinto, no todos lo conocemos y también pasa por nuestras conductas, ¿no? Exactamente. Siempre uno como guardavidas trata de capacitarse, como les dije recién previamente, antes de que sucedan los ahogamientos, y también no solamente el capacitarse uno mismo, sino el educar a la gente, el tratar de que la gente sepa de los riesgos que corre, de cómo se comporta un lugar, porque claramente no es lo mismo, por ejemplo, un cauce de riego que una pileta de un club, que un dique, que un río, que un lago, ¿sí? Sí. Entonces también que sepa la gente los riesgos, que sepa la gente cómo pueden actuar o qué cosas hacer o qué cosas no hacer para tratar de evitar todas las situaciones que tengamos. En Mendoza hay un promedio de 8 a 10 muertes anuales en causas de riego, en todo lo que es lo que se refiere a ahogamiento. Entonces, uno trata de siempre tener la mayor parte de los lugares o de los sitios controlados, pero bueno, claramente, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas donde hay acceso al agua ilimitado, canales y todas esas cuestiones, uno no puede estar todo el tiempo, controlado eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde se producen la mayor parte de los ahogamientos, que no están con control, y la gente claramente no conoce los riesgos de esos lugares. Así que bueno. Bien. Paula, ¿cómo y en dónde también aprendiste a ser guardavidas? La formación de guardavidas, hay 2 escuelas en Mendoza. Yo hice el curso en la escuela del IEF, pero bueno, hay 2 escuelas que están claramente ahí, que van la impronta en lo que es la formación. Pero bueno, en el país, todo a nivel nacional, puedes seguir formándote, puedes seguir con instructorados, capacitándote en un montón de cosas. Es más, la formación del guardavidas tiene que ser constante siempre. Claro. No tenés que quedarte con lo que siempre sabés. Tenés que entrenar, tenés que formarte, tenés que seguir capacitándote, porque todo claramente, como han estado hablando ustedes esta semana de RCP, todo se va actualizando. Claro. Pandemia de por medio, cambian las normas de... por ejemplo, para hacer resucitación, RCP, cambian las normas de ventilaciones y demás. Entonces, tenés que ir actualizándote, capacitándote. Previo a una temporada, si vas a trabajar, tenés que tener en cuenta también en los entrenamientos. No podés llegar y decir, bueno, hoy me paro acá y estoy, porque también la vida de las personas depende de uno. Claro, entonces, totalmente. Si uno no está entrenado, ¿qué capacidad, o sea, qué seguridad le puede dar también a las personas? Así que, claro. ¿Qué es lo más difícil en la vida social, por ejemplo, de un club cuando llega la temporada, los días domingos explotan las piletas? Sí. Los niños son niños y los adultos a veces consumen bebidas alcohólicas o se portan mal, ¿no? Sí. Es difícil establecer, ¿no?, el contacto y con simpatía, pero con firmeza decir, che, esto se puede, esto no se puede. Claramente. Mira, hay una gran diferencia en cuanto estás, por ejemplo, en un espejo de agua.
dique Potrerillos, Carrizal, demás, que ahí sí hay servicios de guardavidas, ¿sí? Están todo el tiempo cuidados por guardavidas. Y en una pileta familiar, en un club, en un camping, hay muchas diferencias. Por ejemplo, yo te digo mi caso, que yo he estado mucho tiempo en la universidad, es un club sumamente familiar, la gente es muy amable, siempre puedes acercarte y decirle las cosas, siempre con educación, con respeto y uno tratando también de educar a la persona. Pero después, por ejemplo, tenés casos de campings que son abiertos al público, que quizás a veces es un poco más chocante, pero siempre con respeto y cuando uno se dirige bien hacia las personas, tratando de educar siempre, de que la gente conozca los riesgos, siempre se puede lograr algo. Ya distinto es, por ejemplo, en los diques y todo, que el acceso es libre, es público, y bueno, ahí sí, tenés que tener mucho cuidado con que, por ejemplo, los padres se distraen con el celular, que están con las fotos, que esto y lo otro, y dejan a los chicos solos. Entonces eso es muy complicado. El consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de estupefacientes también llevan a comportamientos temerarios. Entonces dicen, sí, yo me animo a todo, entonces uno ahí se manda, claro, se mandan y ahí sí es muy riesgoso. Es muy riesgoso para ellos. No solamente porque no tienen, o sea, la conciencia de decir, bueno, quizás que puede ser peligroso, no tienen noción de los riesgos. Entonces, bueno, ahí también se complica el asunto. El agua está muy fría, que es lo que pasa en el dique Potrerillos, ¿no? Uno cree que es una pileta gigante, no, el agua está muy fría, el fondo es muy inseguro. Exactamente. Muy arriesgado. Por ejemplo, tenés ahí un problema con los cambios de temperatura también, que estás mucho tiempo expuesto al sol, acabas de comer, un montón de cosas que va la gente y se pone a tomar sol y de repente un chapuzón así frío, se pueden producir un montón de problemas, se pueden producir desmayos, golpes de calor por estar tanto tiempo al sol. Entonces uno también, esas cosas son las que desde afuera del agua, que es donde primero empieza la prevención, tenés que estar atento, tenés que educar a la gente y demás. ¿Qué consejos nos podés dar en situaciones, por ejemplo, como los que acabas de nombrar, ahogamientos, o no simplemente llegar a la situación extrema, sino en la prevención para poder alertar a la gente que está alrededor nuestro? Siempre hay que ser consciente que, como les dije recién, que la prevención empieza desde afuera del agua, ¿sí? Con educación. ¿Qué es importante que nosotros hagamos? Que tengamos en cuenta, por ejemplo, si los padres van con sus hijos, sea en una pileta, sea en un dique, sea en un río, que primero sean conscientes del lugar donde van a ir, ¿sí? Que sepan los riesgos, que por ejemplo, uno siempre trata, por ejemplo, en el dique Potrerillos, en Carrizal, hay cartelería, hay advertencias de dónde sí se puede bañar, de dónde no se puede bañar la gente. Pero bueno, siempre tratar de ser consciente. Si voy con mi hijo, con mis sobrinos, con un niño, siempre tratar de tenerlo a un brazo de distancia, cosa de que uno en un momento pueda actuar rápido. También ser consciente, bueno, de tratar de no, obviamente está como súper de moda ahora en los jóvenes, o que lo hacen todo el tiempo, de ir a tomar al dique, todas esas cuestiones, pero también ser consciente del riesgo que eso implica. Además, es muy peligroso. El ahogamiento es una muerte silenciosa, y si yo no estoy educado, o no te voy a decir capacitado, porque una persona común y corriente quizás que no está capacitada para sacar a alguien en un caso de ahogamiento, porque en ese caso, en vez de ser una víctima, sumarías 2 víctimas, ¿sí? O 2 potenciales ahogamientos. Entonces no está bueno. Pero siempre tratar de estar atento, de si yo estoy viendo una situación, avisar, decir, tratar de, si alguien está complicado, proporcionar un elemento de flotación, avisar a una persona que esté cerca, avisar a alguien que sea idóneo en eso. Y si no, bueno, pensarlo 2 veces antes de realizar alguna maniobra. Por ejemplo, otra cosa que te voy a decir, los ahogamientos en las casas, la gente que tiene piletas. Siempre cuando hay niños chicos, objetos en la pileta, flotadores, flota, chalequitos y todas esas cosas, es complicado también, porque son materiales que no están homologados, elementos de flotación que no están homologados, y hay veces que es complicado, por ejemplo, advertirle a la gente que una rosquita, que traten de no meter a los niños y dejarlos lejos a los niños, porque es muy, aunque la gente no lo cree, es muy peligroso. Siempre tienen que ser materiales homologados. Y además, en las casas, las piletas, que tengan rejas, que tengan cercos, no dejar cosas en el medio de la pileta que los niños puedan querer llegar a agarrar, porque, bueno, así un montón de situaciones se dan por ahogamiento, que los padres están adentro, los niños en el patio, y de repente el niño no está más, está dentro de la pileta. Entonces, bueno, es complicado con eso también. Y en cuanto a, por ejemplo, clubes y demás,
siempre en los clubes hay guardavidas, siempre hay gente, pero también los guardavidas están para cuidar mucha gente. Claro. Hay piletas que son súper populares, entonces tenés 250 personas, 300, 400 personas adentro del agua y no puedes estar, bueno, no, si está el guardavidas, pero ese guardavidas no solamente cuida a esta persona, sino que tiene que cuidar a las demás 400 personas. Entonces, bueno, es complicado ser consciente también, bueno, siempre de los riesgos que puede implicar, aunque sea que mi hijo esté 10 pasos para allá. Así que bueno, básicamente... Paula, hay que cuidar a los niños. Si nos toca ser testigos de una situación de emergencia, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero que deberías hacer, si hay alguien idóneo, es avisarle a esa persona. Exactamente. Como les dije recién, siempre hay que tratar de que no se transforme esa víctima en dos víctimas. Si yo no estoy capacitado o si yo no puedo o no me siento en condiciones de hacerlo, siempre tengo que avisar. O llamar a emergencias, avisarle a esa persona, pero tratar de no transformarme yo en otra víctima, siempre. ¿Sí? En el caso de que tenga un elemento de flotación cerca o de que pueda estar asistiendo a una persona y yo no correr riesgo, sí ayudar a esa persona. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vos estás en la orilla del dique y tenés una persona a 50 metros y vos sabés que quizás no podés llegar hasta allá nadando, siempre tenés que dar aviso, siempre. Bien, y si estamos en una pileta, por ejemplo, de un pequeño camping que tal vez no tiene el servicio de guardavida por un motivo que bueno, no viene al caso, y sucede la emergencia, no vemos que un niño no pudo salir o que no salió, es meternos, sacarlo. Exactamente, siempre obviamente, vuelvo a repetir, que vos no corras riesgo. Claro, hago bien esta pileta yo. Exactamente, tenés que tratar de proporcionarle flotación al niño antes que se hunda, o si ya se hundió, tratar de sacarlo. Si también tenés una formación en RCP, lo primero que haces es llamar a emergencias también y tratar de ayudarlo, siempre formado. Porque no va, por ejemplo, el golpe en el pecho o hacer maniobras si no sabes en qué caso o en qué etapa del ahogamiento se encuentra. Se tiene que usar. Con la pandemia cambió parcialmente el protocolo, ¿no? Sí. De ventilación. ¿Cómo es ahora? Ahora en realidad se ha vuelto a la normalidad porque sinceramente es bastante complicado, pero ahora como que se ha mermado un poco lo de la pandemia, trata siempre de volver a la normalidad. Sobre todo por el riesgo que implica también el ponerse uno todas las medidas de prevención y lo que demorás y los minutos, que son los primeros minutos, son totalmente claves para la supervivencia y para el menor daño neurológico de una persona. Entonces nosotros ahora en este momento siempre tratás de volver a la normalidad con lo que se hacía siempre antes. Siempre lo primero que tenés que asegurar es que la víctima sobreviva, el menor daño neurológico y que pueda salir bien la víctima. Bien, perfecto. Paula, muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado y por la educación también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá sirva también para que la gente pueda ser consciente y para que les sirva en el caso de que pueda llegar a suceder alguna de estas cuestiones, que esperemos que no. Esperemos que no, como siempre. Bueno, nos vemos en el verano entonces. Exactamente, nos vemos en el verano. Buenísimo. Gracias. Paula, una genia. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos.